Apreciados y estimados lectores, queremos darle la bienvenida a nuestro canal. Resumen libros y novelas. En esta oportunidad traemos para ustedes un atractivo y completo resumen de la novela El túnel, considerada como una obra de gran importancia en la literatura latinoamericana. Escrita por el argentino Ernesto Sábato en 1948, El túnel se considera una obra representativa del movimiento literario conocido como existencialismo. La historia gira en torno al protagonista, Juan Pablo Castel, un pintor que se obsesiona con una mujer llamada María Iribarne. La obsesión de Castel crece gradualmente, lo que conduce a una serie de acontecimientos que finalmente culminan en tragedia. La novela explora temas como la alienación, el aislamiento y la complejidad de las relaciones humanas. En la obra El túnel, Sábato pone de relieve la condición humana, explorando temas como la angustia existencial, la búsqueda de sentido y la oscuridad inherente que reside en el interior de los individuos. En resumen, El túnel es una novela fascinante e introspectiva que ahonda en las profundidades de la mente humana, explorando temas como la obsesión, el aislamiento y las consecuencias de nuestros actos. Ya que has llegado hasta aquí, queremos pedirte que te suscribas al canal, actives la campana de notificación y nos des un like para seguir subiendo contenidos. La historia sigue al protagonista, Juan Pablo Castel, un pintor que se obsesiona con una mujer llamada María Iribarne. Dicha obsesión crece gradualmente, dando lugar a una serie de acontecimientos que finalmente desembocan en tragedia. A lo largo de la narración, Sábato profundiza en el estado psicológico del personaje principal, ofreciendo un examen profundo de sus pensamientos y emociones. La historia se cuenta desde la perspectiva de Castel, lo que permite comprender su compleja y perturbada mentalidad. A medida que se desarrolla la trama, la novela explora la dinámica entre Castel y María, arrojando luz sobre las complejidades de su relación. La obsesión de Castel por María le lleva por un camino oscuro, desdibujando los límites entre el amor y la locura. Algunas de las tramas secundarias de El túnel incluyen las interacciones de Juan Pablo con personajes secundarios como Allende, Hunter y Mimi. Allende es prima de Juan Pablo, y sus conversaciones arrojan luz sobre temas del existencialismo y la naturaleza de la existencia contribuyen a la exploración de la condición humana. Hunter, un rico e influyente conocido, sirve de contrapunto a Juan Pablo y contribuye a la tensión y el conflicto de la novela al servir como símbolo de poder y riqueza, poniendo de relieve el tema de la clase social. Mimi, una mujer que Juan Pablo conoce en una fiesta, aporta información sobre los temas del amor y el deseo no correspondidos en la novela. Estas tramas secundarias ayudan a dar cuerpo al mundo de la novela y añaden complejidad a la relación central entre Juan Pablo y María, contribuyendo al desarrollo de los temas principales de la novela, como la obsesión, la alienación y la condición humana. Por ejemplo, las interacciones de Juan Pablo con personajes antes descritos introducen diferentes perspectivas sobre estos temas y añaden complejidad a su personaje. En general, las tramas secundarias de El túnel contribuyen al mundo rico y complejo que describe la novela y profundizan en la exploración de sus temas centrales. El túnel es una novela significativa por su exploración de temas existenciales y su uso de complejas técnicas narrativas. Plantea cuestiones sobre la naturaleza del amor, el deseo y la condición humana, y pone de relieve el poder destructivo de la obsesión. El uso de la narración en primera persona y de técnicas de flujo de conciencia proporciona una profundidad psicológica a la historia, sumergiendo al lector en la mente y las emociones del protagonista. También es significativa en su retrato de Buenos Aires como una ciudad de contrastes, donde la belleza y la fealdad, el amor y la alienación coexisten en un mundo oscuro y caótico. En general, es una novela poderosa que invita a la reflexión y que desafía al lector a cuestionar sus propias suposiciones sobre la vida y la experiencia humana. El final de la novela concluye con un desenlace trágico, que refleja los aspectos más oscuros de la naturaleza humana y las consecuencias de la obsesión. La principal enseñanza de la obra literaria es el examen de la condición humana, destacando los temas de la soledad, la obsesión, la angustia y la complejidad de las relaciones. En resumen, El túnel es una novela fascinante e introspectiva que ahonda en las profundidades de la mente humana, explorando temas como la obsesión, el aislamiento y las consecuencias de nuestros actos, magistralmente elaborada por Ernesto Sábato.
El túnel ofrece varias reflexiones sobre la condición humana, en particular sobre los temas de la obsesión, la alienación y la búsqueda de sentido en un mundo caótico. La novela explora el poder destructivo de la obsesión y los celos, y las consecuencias que pueden derivarse de ellos. También examina la complejidad de la psicología humana y la capacidad humana de autodestrucción. El tema del aislamiento y la búsqueda de conexión es otra reflexión de la novela, así como la idea de que la búsqueda de la belleza y la expresión artística puede ser a la vez satisfactoria y frustrante. Además, la novela plantea cuestiones más profundas sobre la naturaleza de la realidad y el significado de la existencia. Anima al lector a echar un vistazo crítico a su propia vida y a considerar las consecuencias de sus actos y decisiones. En general, El túnel proporciona una reflexión poderosa y sugerente sobre la experiencia humana. La novela se publicó en 1948, una época en la que Argentina experimentaba inestabilidad política y transformaciones sociales. En las décadas anteriores a la publicación de la novela, Argentina había experimentado una serie de golpes de Estado, incluido el golpe militar de 1943 que llevó a Juan Perón al poder. El régimen populista de Perón introdujo muchos cambios en la sociedad argentina, incluidas políticas destinadas a mejorar la vida de los trabajadores y los pobres. Sin embargo, su gobierno también estuvo marcado por la censura y la represión de los disidentes políticos, y el país siguió luchando contra la desigualdad económica y la agitación política. Estos factores pueden haber influido en los temas explorados en El túnel, como la alienación, la búsqueda de sentido en un mundo caótico y la tensión entre el deseo individual y las normas sociales. Te hemos dado una pequeña reseña de esta maravillosa obra llena de magia y reflexión, así que no esperes más y disfruta de la compleja y reflexiva historia de El túnel. Somos Resumen Libros y Novelas. Si quieres ver más resúmenes, suscríbete a nuestro canal. Si te gustó este vídeo, dale me gusta y compártelo para que más personas puedan acceder a nuestros contenidos. Comenta qué te pareció el vídeo, e indícanos sobre qué libro o novela te gustaría habláramos. Hasta un próximo vídeo, apreciados lectores.